Hola, mi nombre es Agui Játiva, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, estudiante de la carrera de Comercio Exterior de la asignatura Técnica Aduanera 2, actualmente en cuarto semestre. Este video trata sobre la merciología de textiles. La merciología es la disciplina que estudia las mercancías para identificarlas, describir sus características, determinar su composición, su origen, sus propiedades y su correcta clasificación. En el caso de los textiles, la merciología analiza las fibras que componen los materiales, ya sean naturales, artificiales o sintéticas, utilizando diferentes métodos de identificación, en este caso la prueba de combustión. Mediante este método podremos identificar diferentes fibras textiles. Vamos a observar cómo reaccionan al fuego, cómo se encienden, si continúan ardiendo, se apagan, el olor que desprenden, el residuo que dejan y si se funden o no. Con estas observaciones vamos a reconocer el tipo de fibra presente en cada muestra. Para esta prueba empezaremos con las fibras naturales. Sabemos que las fibras naturales se dividen en dos, en vegetales y animales. En este caso comenzaremos con las fibras de origen vegetal. Aquí tenemos un pedazo de papel y vamos a ver cómo reacciona a la prueba de combustión. Vemos que al prenderse el fuego se propaga fácilmente y asimismo deja un borde rojizo. También característico de las fibras vegetales, al apagarse deja un residuo como de ceniza, arenoso. Como podemos ver, se deshace entre los dedos y deja esta ceniza de color oscuro. Luego, también vemos que desprende un olor similar al de papel o madera quemada. Si nos fijamos en el borde, queda una ceniza, sin embargo no deja residuos sólidos en ella. Bueno, ahora vamos a aplicarle la misma prueba a un pedazo de cartón. Como vemos, si lo acercamos a la llama similar al papel, este empieza a dejar un borde rojizo. Y cuando apagamos la llama, vemos que emite un humo similar al de papel y este con un olor característico de papel o madera quemada. También el residuo que deja ya enfriándose es similar al de papel, de hecho muy parecido. Una vez esperamos a que se enfríe, podemos analizar la composición de este residuo que deja y vemos que deja una ceniza casi idéntica al de papel. Ahora vamos a aplicarle la prueba a una tela 100% de algodón. Vamos a ver cómo se comporta al fuego, ya que esta es una fibra vegetal. Vemos que al igual que el papel y el cartón, esta se consume rápidamente y deja ese borde rojizo característico. Además, el olor que emite es muy similar al del papel quemado o madera quemada. Como vemos, el residuo que deja es similar al de la ceniza que vimos con el papel y el cartón. De hecho, se deshace fácilmente entre los dedos, es arenoso y es una ceniza oscura. Vemos que no deja bordes sólidos ni nada por el estilo, sino que simplemente deja esa ceniza y con el borde quemado. Ahora vamos a analizar una fibra natural animal y la primera prueba que haremos es con un pedazo de lana. Veamos cómo se comporta con el fuego. Vemos que se consume rápidamente y sin embargo no va dejando ningún residuo sólido. También podemos ver cómo mientras se consume esta tela emite un olor como a pelo quemado. Y vemos que se consume por completo una vez que ha acabado la combustión. Solo deja un residuo. Vemos que el residuo que dejó es una ceniza negra, quebradiza y fácil de desmenuzar. Como podemos ver, ese es el residuo que deja. Y este fue el comportamiento que tiene la lana a la prueba de combustión. Ahora vamos a analizar otra fibra natural animal. En este caso esto es un poco de cabello humano y vamos a ver cómo reacciona al exponerlo a la combustión.
Vemos que muy similar a la lana, se consume rápidamente y deja un residuo quebradizo que se deshace fácilmente al frotarlo. Además, este emite un olor a pelo quemado muy característico de este tipo de fibras. Ahora le haremos la prueba de combustión a un material sintético. Este es un guante de cocina y vamos a ver cómo se comporta al hacerle la prueba de combustión y cómo reacciona a este material. Vemos que se enciende rápidamente, emite un humo negro, se derrite al prenderse y deja un material. Una vez estas gotas se solidifican, deja este material sólido, quebradizo, emite un olor químico bastante fuerte. Y lo característico de esta fibra es que se derrite, se funde al momento de exponerse al fuego y emite ese olor característico y ese goteo también característico de este tipo de material. El residuo es negro, quebradizo, que se deshace fácilmente entre las manos. Y vemos que en el borde hay ciertas partes sólidas que quedan después de la combustión. Ahora vamos a ver cómo se comporta un pedazo de tela 100% de poliéster y veamos cómo es su comportamiento al exponerlo a la prueba. Vemos que se enciende fácilmente y similar al material que analizamos anteriormente, este gotea al exponerlo a la prueba de combustión. Deja ese residuo líquido al principio, pero que se solidifica con el tiempo. Vimos que el humo es de color negro oscuro y emite ese olor químico característico al prenderse este tipo de material. Vemos cómo gotea este material al prenderse, se funde, se derrite y una vez sólido, esperemos un momento a que se solidifique. Una vez sólido este material, vemos cómo deja ese residuo negro quebradizo que se deshace entre las manos fácilmente y esas gotas cómo se solidifican, característico de estos materiales sintéticos. Ahora vamos a hacerle la prueba a otro material que es 100% acrílico, el anterior era 100% poliéster, y veamos cómo reacciona este material a la prueba de combustión. Vemos también cómo se enciende rápidamente, emite ese humo negro característico y va goteando el material. Si lo apagamos, vemos cómo se intensifica ese olor químico fuerte y vemos como al principio los residuos son líquidos, como vemos en el borde del material. Esperemos a que se seque para analizar mejor el residuo que ha dejado. Una vez seco, vemos como en el borde se quedaron partes sólidas de producto de la fundición que tuvo el material. Sin embargo, esos residuos que quedan color negro se deshacen fácilmente, son quebradizos entre los dedos. Sin embargo, no se deshacen tan fácil como la ceniza de la fibra vegetal que analizamos al inicio. Sin embargo, sí es un residuo quebradizo que se puede deshacer al frotarlo. Sin embargo, sí deja unos pequeños grumos al final. Vemos lo característico es que quedó ese residuo al borde del material sólido, característico de este tipo de materiales. Ahora vamos a ver cómo se comporta una fibra textil artificial, ya que es resultado entre una mezcla de poliéster y algodón. Vamos a ver cómo se comporta al aplicarle la prueba de combustión. Vemos cómo se consume fácilmente. También deja un goteo característico de las fibras sintéticas. Sin embargo, el olor no es tan fuerte como el anterior. Combina como a papel quemado con olor químico, ese es el olor que emite. Vemos que el borde quedan partes sólidas, sin embargo la ceniza es mucho más fácil de deshacer que una fibra sintética. El residuo que deja es oscuro, mucho más fácil de
disolver entre los dedos, arenoso, característico en cambio de las fibras vegetales. Y vemos que al momento de prenderse se derritió, teniendo características de las fibras sintéticas. En el borde no queda tantas partes sólidas como una fibra vegetal, por eso esta es una fibra artificial. Es una mezcla entre algodón y poliéster. Vamos a hacerle otra prueba a una tela que también es una mezcla entre algodón y poliéster y veamos cómo se comporta ante esta prueba de combustión. Bien, procederemos a hacerle la prueba a esta tela artificial. Veamos cómo se comporta. Vemos como, contrario a la anterior prueba, en esta tela predomina el comportamiento a una fibra vegetal. Sin embargo, es una mezcla entre una fibra sintética y una natural. Esta tela artificial vemos que emite un olor entre papel quemado y también un olor químico. El humo que emite es más gris, no tan oscuro. Sin embargo, su comportamiento vemos que se prende fácilmente, deja una ceniza fácil de deshacer entre los dedos. Sin embargo, también deja partes sólidas, pequeñas partes sólidas en el borde, confirmando su componente sintético. Por ende, esta es una fibra artificial. Como conclusión, la prueba de combustión nos demostró que cada tipo de fibra textil presenta un comportamiento característico frente al fuego. Las fibras naturales de origen vegetal arden con facilidad, huelen a papel quemado y dejan una ceniza fina, fácil de deshacer entre los dedos. Las fibras naturales de origen animal desprenden un olor a cabello quemado y producen un residuo negro y quebradizo, sin embargo se consumen fácilmente y rápidamente, mientras que las fibras sintéticas en cambio se funden, generan olores químicos fuertes y dejan una bolita dura de material fundido al final de la prueba. En las telas artificiales se observaron características de ambos tipos de fibras, por ello la prueba de combustión es una herramienta útil en la merciología textil para orientar la identificación de las fibras. Por último, a continuación les dejo una tabla que contiene todos los datos obtenidos a partir de esta prueba, los materiales que se sometieron a esta prueba de combustión y las características clave que encontramos en cada una de estas fibras al momento de transcurrir la prueba. Muchas gracias, eso ha sido todo.